está compleja la situación con Ecuador, porque este país está obligado ya a vender combustible subsidiado a los vehículos de carga, de productos y de pasajeros provenientes de Perú. Esta decisión judicial obliga a Ecuador a cambiar sus normas en 90 días. Vamos a ver. El Tribunal Andino de Justicia falló en contra del Ecuador en una demanda iniciada por Perú. Ahora, los vehículos de transporte de productos y de pasajeros con matrícula peruana que crucen la frontera podrán comprar sin restricción combustible en el país con precio subsidiado. El fallo obliga al Ecuador a que en 90 días contados desde el 4 de julio modifique las normas y haga los cambios correspondientes para implementar la decisión. No obstante, el país tiene aún la instancia de la aclaración del fallo, aunque ese recurso no cambiaría la aplicación de la sentencia. En Ecuador, un galón de diésel cuesta $1.75, mientras que ese mismo galón en Perú se vende en casi $5. La gasolina extra en Ecuador se comercializa a $2.40, mientras en Perú se distribuye en alrededor de $4.70. La decisión obligará al país a aumentar en más de $10 millones el presupuesto del subsidio a los combustibles, que para el 2023 estaba en $2.667 millones. Los distribuidores de combustibles temen que aplicar la decisión genere un aumento en el contrabando, sobre todo de diésel, que es en gran porcentaje importado. Si el contrabando aumenta, el país deberá importar más combustibles, en especial diésel y gasolina. Es lo que pasó en los 5 primeros meses del año, cuando ese valor subió un 14% en relación a los mismos meses del 2022. Cada mes la importación de combustibles le cuesta al país entre 440 y $580 millones. Así es, una situación preocupante. La diferencia de precio del combustible es abismal entre Ecuador y Perú. Bueno, lógicamente porque Ecuador está subsidiado. Hay una diferencia de más o menos $2.50, $3.50. O sea, estamos hablando de poco más de 10 soles en algunos casos, dependiendo si es diésel o gasolina premium, por ejemplo. Es impactante. Yo hace muchos años hice un reportaje justamente sobre el tráfico de combustible que también existe. Así como existe de Puno, de Bolivia al Perú, existe también desde Ecuador al Perú. Te das cuenta en zonas del norte, de Piura o de Tumbes, que las venden hasta en botellas de gaseosa, en botellas de agua, ¿sí? Y te das cuenta porque la gasolina es verde versus la nuestra, que es amarilla. Así es, y las venden en estas botellas, botellas de refresco, y están ahí, sí, a la venta, al aire libre. Y ahora la situación compleja es que ahora los grifos en Ecuador van a estar obligados a vender el combustible a estos vehículos de transporte de carga o de pasajeros peruanos que entran a Ecuador por cualquier situación, pero lógicamente, según las autoridades de Ecuador, esto puede abrir la puerta libremente a estas mafias de contrabando de combustible, que si ya operaban de manera clandestina, pues ahora van a operar mucho mayor. Veíamos el caso, por ejemplo, del contrabando de combustible de Bolivia a Perú, que había muchos vehículos que tenían doble tanque, tenían un tanque que veían las autoridades, pero por debajo tenían un tanque adicional, que era el que cargaban para sacar el combustible y venderlo. Obviamente puede surgir un comentario o una sugerencia de algún legislador en Ecuador de militarizar la frontera. Y ese es un tema complejo porque Bolivia ya está analizando militarizar las fronteras con Chile, la frontera con Perú, debido al tráfico de migrantes, al robo de vehículos que ha aumentado considerablemente de Chile hacia Bolivia, y también a estas redes de contrabando. Aquí tú mencionabas, o sea, aquí el contrabando en la frontera de Perú-Bolivia tiene cifras enormes. También el contrabando en Perú, y eso también, militarizar las fronteras, tomar medidas mucho más estrictas, puede significar problemas para los pequeños comerciantes. Son pequeños comerciantes que no tienen todas esas facilidades para poder transitar de un lado a otro. Y claro, por un lado es reconocer que tienes un problema con el tráfico de combustible, que no lo puedes resolver, porque claro, antes si un vehículo tenía placa peruana, no podía abastecerse de combustible. Tú ibas a un grifo en Ecuador y no te llenaban, no te surtían. Sin embargo, a través de la frontera, en medio de la noche, pasaba esa denominada culebra con toda la carga de combustible ecuatoriano hacia el Perú. Así es, vamos a ver cómo va evolucionando esa situación que lógicamente ha generado mucha suspicacia, mucha preocupación también en las autoridades ecuatorianas. Pero vamos a